Desde el primer día de mi matrimonio con Alejandro, noté la sombra de doña Mercedes, mi suegra, proyectándose sobre nosotros. No era una presencia sutil, era como si hubiera firmado el acta matrimonial junto a nosotros y decidido instalarse en nuestra vida cotidiana sin invitación. Nos habíamos conocido en la Universidad Complutense de Madrid, donde ambos estudiábamos Derecho. Yo, Lucía Mendoza, hija de un panadero de Valencia y una maestra de primaria, me había esforzado por conseguir una beca que me permitiera estudiar en la capital. Alejandro García Morales, por su parte, venía de una familia acomodada de Granada, con tradición de abogados y expectativas muy claras sobre su futuro. Nos enamoramos rápidamente, contra todo pronóstico y quizás contra el deseo silencioso de su familia. La boda fue en una pequeña iglesia en Toledo, un punto intermedio entre nuestras familias. Recuerdo la expresión de doña Mercedes durante la ceremonia, una sonrisa tensa que nunca llegaba a sus ojos. Es la emoción, me dije a mí misma, queriendo creer que algún día me aceptaría como parte de la familia. Nos instalamos en un bonito apartamento en el barrio de Chamberí, en Madrid. Las primeras semanas fueron un sueño. Desayunábamos juntos café con churros antes de irnos cada uno a nuestros respectivos bufetes de abogados. Por las noches, paseábamos por el Parque del Retiro o cenábamos en alguna terraza. Todo parecía perfecto, hasta que establecimos una rutina que incluía, sin haberlo planeado, la llamada diaria de mi suegra. Cada tarde, a las 6 en punto, el teléfono sonaba. La voz de doña Mercedes siempre tenía ese tono de urgencia, como si cada día tuviera una crisis que solo su hijo podía resolver. Al principio, intenté no darle importancia. Me decía a mí misma que era natural, una madre preocupada por su hijo. Preparaba un té, me sentaba en el balcón con un libro y dejaba que hablaran. Pero con el tiempo, comencé a notar cómo Alejandro cambiaba después de esas llamadas. «Tu madre ha llamado para recordarte la cena del domingo», le comentaba casualmente, intentando averiguar de qué hablaban durante tanto tiempo. «Sí, y otras cosas», respondía él, cada vez más esquivo. Las otras cosas, descubrí poco a poco, siempre me incluían a mí. Comentarios sobre cómo mantenía la casa, preguntas sobre si realmente trabajaba tantas horas como decía, insinuaciones sobre amistades que ella consideraba sospechosas. Pequeñas gotas de veneno que, día tras día, iban envenenando la confianza que Alejandro tenía en mí. Una noche, después de una llamada particularmente larga, Alejandro me preguntó por qué había llegado tarde del trabajo el martes anterior. Me sorprendió la pregunta, especialmente porque se lo había explicado en su momento. Una reunión con un cliente que se había alargado. «Ya te lo dije», respondí confundida. «El caso Martínez. El cliente quería revisar todos los detalles del contrato». «¿Y por eso apagaste el móvil?», insistió, con una mirada que nunca había visto antes, llena de dudas. «No lo apagué. Estaba sin batería. Te mandé un mensaje antes de que se apagara», le recordé, sintiendo una presión en el pecho al ver cómo la desconfianza se instalaba entre nosotros. Esa noche, mientras Alejandro dormía, revisé su móvil. Nunca había hecho algo así, y me sentí culpable por invadir su privacidad, pero necesitaba entender qué estaba pasando. Entre sus mensajes con su madre encontré la raíz. Lucía dice que estaba en una reunión, pero Carmen la vio saliendo de un restaurante con un hombre. ¿Estás seguro de que te dice la verdad? La tal Carmen era una amiga de mi suegra que casualmente trabajaba cerca de mi oficina. La verdad era simple. Había tenido una reunión con un cliente, el señor Martínez, un hombre de unos 60 años, y habíamos terminado la reunión en un restaurante cercano porque se había hecho tarde y ambos teníamos hambre. Era completamente inocente, profesional y normal en nuestro trabajo, pero en manos de doña Mercedes se había convertido en una historia de infidelidad. Los días siguientes intenté hablar con Alejandro sobre su madre, sobre cómo sentía que estaba interfiriendo en nuestra relación, pero cada intento terminaba en discusión. «Estás siendo paranoica», me decía. «Mi madre solo se preocupa por nosotros». Pero yo veía cómo, después de cada llamada, me miraba diferente, como si estuviera frente a una desconocida. Nuestra vida, que había sido tan armoniosa, comenzó a llenarse de silencios incómodos. Las cenas románticas se convirtieron en comidas rápidas frente al televisor. Los paseos por el Retiro fueron reemplazados por fines de semana en Granada, visitando a sus padres.
donde yo me sentía como una intrusa. Doña Mercedes sabía exactamente qué decir para sembrar la duda. No eran acusaciones directas, sino comentarios sutiles, preguntas aparentemente inocentes que dejaban una estela de sospecha. ¿Lucía realmente necesita trabajar hasta tan tarde? ¿No te parece que se arregla mucho para ir a la oficina? Carmen dice que en ese bufete hay muchos divorcios. Qué curioso que Lucía haya elegido esa especialidad. Cada día que pasaba, sentía cómo el amor de Alejandro se iba transformando en desconfianza. Sus ojos, que antes me miraban con adoración, ahora me estudiaban buscando señales de engaño. Y todo por las palabras venenosas que su madre le susurraba cada tarde a las 6 en punto. Intenté ser paciente. Intenté compensar con amor y atención la desconfianza que crecía entre nosotros. Me esforcé por ser la esposa perfecta, como si eso pudiera contrarrestar las dudas que doña Mercedes plantaba en la mente de mi marido. Pero cada día me sentía más sola, más incomprendida, más desesperada. Fue durante una visita a mis padres en Valencia, cuando finalmente me derrumbé. Mi madre, con esa intuición que solo las madres tienen, notó inmediatamente que algo no estaba bien. «¿Qué pasa, hija?», me preguntó mientras preparábamos la paella en la cocina de la casa donde crecí, y por primera vez dejé salir todo. Le conté sobre las llamadas, sobre la desconfianza, sobre cómo sentía que estaba perdiendo a mi marido sin haber hecho nada malo. Lloré como no había llorado en meses, con una mezcla de rabia, tristeza y miedo. «Tienes que hacer algo, Lucía», me dijo mi madre después de escucharme en silencio. «No puedes dejar que esa mujer destruya tu matrimonio con mentiras». Tenía razón. No podía seguir así, viendo cómo mi vida se desmoronaba por culpa de susurros malintencionados. Necesitaba pruebas. Necesitaba que Alejandro viera la verdad con sus propios ojos. O mejor dicho, que la escuchara con sus propios oídos. Esa noche, mientras regresábamos a Madrid en el tren, tomé una decisión. Si doña Mercedes quería jugar con palabras, yo le mostraría el poder que las palabras pueden tener cuando se usan como arma. No iba a permitir que siguiera envenenando mi matrimonio. Era hora de actuar. La idea surgió una noche de insomnio, mientras observaba a Alejandro dormir. Su rostro, ahora sereno, contrastaba con la expresión de duda que había mostrado durante la cena después de la llamada diaria de su madre. «¿Por qué llegaste tarde hoy?», me había preguntado nuevamente, a pesar de que le había enviado un mensaje explicándole que teníamos una reunión de último momento en el bufete. La desconfianza se había vuelto rutina, tan constante como las llamadas de doña Mercedes. Me levanté sin hacer ruido y fui hasta el salón. Necesitaba pensar, encontrar una solución antes de que nuestro matrimonio se desmoronara por completo. La respuesta llegó mientras miraba el viejo equipo de sonido que Alejandro conservaba desde sus días universitarios, con su grabadora de casetes que usaba para registrar conferencias. Si las palabras de doña Mercedes eran el veneno, necesitaba capturarlas para mostrarle a Alejandro exactamente lo que su madre estaba haciendo. A la mañana siguiente, después de que Alejandro saliera al trabajo, busqué en internet cómo grabar llamadas telefónicas. No era algo que hubiera hecho antes, y me sentía extrañamente culpable, como si estuviera invadiendo una privacidad que, irónicamente, ya había sido invadida por las manipulaciones de mi suegra. Encontré una aplicación que podía instalar en el teléfono fijo del apartamento y otra para el móvil de Alejandro. Mis manos temblaban mientras configuraba todo. Cada paso que daba me hacía cuestionarme. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No me convertía esto en lo que doña Mercedes insinuaba que era? ¿Una esposa controladora y sospechosa? Pero entonces recordaba sus mentiras, el daño que estaba causando, y continuaba. Instalé la aplicación en el móvil de Alejandro durante su siesta del domingo. Fue más difícil con el teléfono fijo. Tuve que comprar un dispositivo especial en una tienda de electrónica en la Gran Vía, donde el vendedor, un hombre joven con piercings y pelo teñido de azul, me miró con una mezcla de curiosidad y complicidad. ¿Problemas conyugales?, me preguntó mientras me explicaba cómo funcionaba. Algo así, respondí, sin querer entrar en detalles. Suerte, me dijo al entregarme el recibo. A veces necesitamos pruebas para creer lo que ya sabemos. Tenía razón, y eso era exactamente lo que buscaba. Pruebas de lo que ya sabía en mi corazón. La primera grabación la conseguí esa misma tarde. Me encerré en el baño, fingiendo una ducha larga,
mientras escuchaba la conversación a través de los auriculares conectados a mi móvil. La voz de doña Mercedes sonaba clara. Cada palabra envenenada quedaba registrada para la posteridad. «Alejandro, hijo, estoy preocupada por ti», comenzó con ese tono de falsa preocupación que había aprendido a reconocer. «Marisol me ha dicho que vio a Lucía en el centro comercial ayer, cuando supuestamente estaba trabajando. Mi corazón se aceleró. Era cierto que había ido al centro comercial, pero durante mi hora de almuerzo, para comprar un regalo de cumpleaños para Alejandro. No había nada sospechoso en ello». «Estaba comprando algo para mi cumpleaños, mamá», respondió Alejandro, y sentí un atisbo de esperanza al escuchar que me defendía. «Eso dice ella, claro», continuó doña Mercedes. «Pero Marisol la vio con una bolsa de la joyería. ¿Te ha regalado algo de joyería últimamente? Porque si no es así, me pregunto para quién sería ese regalo». El silencio que siguió me dolió más que cualquier acusación. Alejandro estaba dudando. El regalo era un reloj que había estado ahorrando para comprarle, un Omega Vintage que él había admirado en un escaparate meses atrás. «No me ha regalado nada», dijo finalmente, y pude imaginar las dudas formándose en su mente. «Solo digo que deberías estar atento, hijo. Las mujeres como ella, que vienen de donde vienen, suelen buscar seguridad económica, y ahora que ya la tiene contigo, quién sabe qué busca. Quizás está cansada de la vida de abogada y quiere algo más». Emocionante. Apagué la grabación, incapaz de seguir escuchando. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mientras el agua de la ducha caía, enmascarando mis sollozos. Las mujeres como ella se refería a mi origen, a mi familia trabajadora, a mi beca para estudiar, como si todo eso me convirtiera en una cazafortunas, como si mi amor por Alejandro no fuera real. Durante las semanas siguientes, recopilé más grabaciones. Cada una era un puñal en mi corazón, pero también una pieza del rompecabezas que estaba armando. Doña Mercedes era metódica en su manipulación, construyendo una imagen de mí que no tenía nada que ver con la realidad. Según ella, yo era una oportunista, posiblemente infiel, definitivamente indigna de su hijo. Lo más doloroso era escuchar cómo Alejandro, aunque inicialmente me defendía, comenzaba a ceder ante la constante presión. Sus defensas se debilitaban con cada llamada, con cada duda sembrada hábilmente por su madre. Comenzaba a preguntar más, a dudar más, a confiar menos. Guardé todas las grabaciones en una carpeta en la nube, etiquetadas por fecha. A veces, cuando la duda y el dolor me sobrepasaban, las escuchaba nuevamente, como para confirmar que no estaba imaginando cosas, que realmente estaba sucediendo. Cada vez que reproducía esas conversaciones, la rabia se mezclaba con la determinación. No iba a permitir que esa mujer destruyera lo que Alejandro y yo habíamos construido. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones en mi oficina durante un descanso, mi compañera de trabajo, Pilar, me sorprendió con los auriculares puestos y lágrimas en los ojos. «¿Qué pasa, Lucía?», me preguntó, genuinamente preocupada. Pilar era quizás la única amiga verdadera que tenía en Madrid, alguien que había visto cómo mi matrimonio se deterioraba sin entender por qué. Sin pensarlo demasiado, le conté todo, sobre las llamadas, las grabaciones, la manipulación. Esperaba ver horror en su rostro por lo que estaba haciendo, pero en cambio, vi comprensión. «Mi hermana pasó por algo similar con su ex suegra», me dijo después de escucharme atentamente. «Esa mujer casi destruye su matrimonio. Si tienes pruebas, úsalas. A veces es la única manera de que la verdad salga a la luz». Sus palabras me dieron fuerzas. No estaba sola, no estaba loca, y lo que estaba haciendo, aunque extremo, era necesario. El plan comenzó a tomar forma más claramente en mi mente. No bastaba con tener las grabaciones. Necesitaba que Alejandro las escuchara en un momento y lugar donde no pudiera negarlas o justificarlas. Necesitaba que viera la verdad completa sobre su madre, no solo fragmentos que pudiera descartar como malentendidos. La oportunidad llegó con la invitación a la celebración del 60 cumpleaños de doña Mercedes, una gran fiesta en su casa en Granada, con toda la familia reunida, el escenario perfecto para mi propósito. Mientras preparábamos el viaje, seleccioné cuidadosamente las grabaciones más reveladoras. Las edité para eliminar silencios innecesarios, asegurándome de que cada mentira, cada manipulación,
cada insulto velado quedara perfectamente claro. Transferí todo a una pequeña memoria USB que llevaba colgada al cuello, como un amuleto protector. El día antes de partir hacia Granada, tuve un momento de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No había otra manera de salvar nuestro matrimonio? Pero entonces Alejandro llegó a casa, frío y distante después de otra llamada con su madre, y supe que no tenía alternativa. Esta era una batalla por la verdad, por nuestro amor, y estaba dispuesta a luchar con las armas que tenía. Empaqué mi ropa para el fin de semana, incluyendo el vestido azul que había comprado especialmente para la ocasión. Era elegante pero discreto, como correspondía a una nuera respetuosa. Pero en mi bolso, junto al regalo cuidadosamente envuelto para doña Mercedes, llevaba un pequeño altavoz Bluetooth. Era mi caballo de Troya, el instrumento que usaría para revelar la verdad. Durante el viaje en coche a Granada, Alejandro y yo apenas hablamos. La distancia entre nosotros se había vuelto tan común que ya casi no dolía. Observé el paisaje cambiar, los campos de olivos que anunciaban nuestra llegada a Andalucía, y sentí una extraña calma. Después de semanas de angustia y duda, por fin iba a actuar. ¿Estás bien?, me preguntó Alejandro en un momento del viaje, quizás notando mi inusual serenidad. Sí, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Solo estoy pensando en la fiesta de mañana. No mentía. De hecho, no podía pensar en otra cosa. La idea surgió una noche de insomnio, mientras observaba a Alejandro dormir. Su rostro, ahora sereno, contrastaba con la expresión de duda que había mostrado durante la cena, después de la llamada diaria de su madre. ¿Por qué llegaste tarde hoy?, me había preguntado nuevamente, a pesar de que le había enviado un mensaje explicándole que teníamos una reunión de último momento en el bufete. La desconfianza se había vuelto rutina, tan constante como las llamadas de doña Mercedes. Me levanté sin hacer ruido y fui hasta el salón. Necesitaba pensar, encontrar una solución antes de que nuestro matrimonio se desmoronara por completo. La respuesta llegó mientras miraba el viejo equipo de sonido que Alejandro conservaba desde sus días universitarios, con su grabadora de casetes que usaba para registrar conferencias. Si las palabras de doña Mercedes eran el veneno, necesitaba capturarlas para mostrarle a Alejandro exactamente lo que su madre estaba haciendo. A la mañana siguiente, después de que Alejandro saliera al trabajo, busqué en internet cómo grabar llamadas telefónicas. No era algo que hubiera hecho antes, y me sentía extrañamente culpable, como si estuviera invadiendo una privacidad que, irónicamente, ya había sido invadida por las manipulaciones de mi suegra. Encontré una aplicación que podía instalar en el teléfono fijo del apartamento y otra para el móvil de Alejandro. Mis manos temblaban mientras configuraba todo. Cada paso que daba me hacía cuestionarme. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No me convertía esto en lo que doña Mercedes insinuaba que era, una esposa controladora y sospechosa? Pero entonces recordaba sus mentiras, el daño que estaba causando, y continuaba. Instalé la aplicación en el móvil de Alejandro durante su siesta del domingo. Fue más difícil con el teléfono fijo. Tuve que comprar un dispositivo especial en una tienda de electrónica en la Gran Vía, donde el vendedor, un hombre joven con piercings y pelo teñido de azul, me miró con una mezcla de curiosidad y complicidad. ¿Problemas conyugales?, me preguntó mientras me explicaba cómo funcionaba. Algo así, respondí, sin querer entrar en detalles. Suerte, me dijo al entregarme el recibo. A veces necesitamos pruebas para creer lo que ya sabemos. Tenía razón, y eso era exactamente lo que buscaba. Pruebas de lo que ya sabía en mi corazón. La primera grabación la conseguí esa misma tarde. Me encerré en el baño, fingiendo una ducha larga, mientras escuchaba la conversación a través de los auriculares conectados a mi móvil. La voz de doña Mercedes sonaba clara. Cada palabra envenenada quedaba registrada para la posteridad. Alejandro, hijo, estoy preocupada por ti. Comenzó con ese tono de falsa preocupación que había aprendido a reconocer. Marisol me ha dicho que vio a Lucía en el centro comercial ayer, cuando supuestamente estaba trabajando. Mi corazón se aceleró. Era cierto que había ido al centro comercial, pero durante mi hora de almuerzo, para comprar un regalo de cumpleaños para Alejandro. No había nada sospechoso en ello. Estaba comprando algo para mi cumpleaños, mamá, respondió Alejandro, y sentí un atisbo de esperanza al escuchar que me defendía. Eso dice ella, claro, continuó doña Mercedes.
Pero Marisol la vio con una bolsa de la joyería. ¿Te ha regalado algo de joyería últimamente? Porque si no es así, me pregunto para quién sería ese regalo. El silencio que siguió me dolió más que cualquier acusación. Alejandro estaba dudando. El regalo era un reloj que había estado ahorrando para comprarle. Un Omega Vintage que él había admirado en un escaparate meses atrás. No me ha regalado nada, dijo finalmente, y pude imaginar las dudas formándose en su mente. Solo digo que deberías estar atento, hijo. Las mujeres como ella, que vienen de donde vienen, suelen buscar seguridad económica, y ahora que ya la tiene contigo, quién sabe qué busca. Quizás está cansada de la vida de abogada y quiere algo más. Emocionante. Apagué la grabación, incapaz de seguir escuchando. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mientras el agua de la ducha caía, enmascarando mis sollozos. Las mujeres como ella se refería a mi origen, a mi familia trabajadora, a mi beca para estudiar, como si todo eso me convirtiera en una cazafortunas, como si mi amor por Alejandro no fuera real. Durante las semanas siguientes, recopilé más grabaciones. Cada una era un puñal en mi corazón, pero también una pieza del rompecabezas que estaba armando. Doña Mercedes era metódica en su manipulación, construyendo una imagen de mí que no tenía nada que ver con la realidad. Según ella, yo era una oportunista, posiblemente infiel, definitivamente indigna de su hijo. Lo más doloroso era escuchar cómo Alejandro, aunque inicialmente me defendía, comenzaba a ceder ante la constante presión. Sus defensas se debilitaban con cada llamada, con cada duda sembrada hábilmente por su madre. Comenzaba a preguntar más, a dudar más, a confiar menos. Guardé todas las grabaciones en una carpeta en la nube, etiquetadas por fecha. A veces, cuando la duda y el dolor me sobrepasaban, las escuchaba nuevamente, como para confirmar que no estaba imaginando cosas, que realmente estaba sucediendo. Cada vez que reproducía esas conversaciones, la rabia se mezclaba con la determinación. No iba a permitir que esa mujer destruyera lo que Alejandro y yo habíamos construido. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones en mi oficina durante un descanso, mi compañera de trabajo, Pilar, me sorprendió con los auriculares puestos y lágrimas en los ojos. «¿Qué pasa, Lucía?», me preguntó, genuinamente preocupada. Pilar era quizás la única amiga verdadera que tenía en Madrid, alguien que había visto cómo mi matrimonio se deterioraba sin entender por qué. Sin pensarlo demasiado, le conté todo, sobre las llamadas, las grabaciones, la manipulación. Esperaba ver horror en su rostro por lo que estaba haciendo, pero en cambio vi comprensión. Mi hermana pasó por algo similar con su ex-suegra, me dijo después de escucharme atentamente. Esa mujer casi destruye su matrimonio. Si tienes pruebas, úsalas. A veces es la única manera de que la verdad salga a la luz. Sus palabras me dieron fuerzas. No estaba sola, no estaba loca, y lo que estaba haciendo, aunque extremo, era necesario. El plan comenzó a tomar forma más claramente en mi mente. No bastaba con tener las grabaciones. Necesitaba que Alejandro las escuchara en un momento y lugar donde no pudiera negarlas o justificarlas. Necesitaba que viera la verdad completa sobre su madre, no solo fragmentos que pudiera descartar como malentendidos. La oportunidad llegó con la invitación a la celebración del 60 cumpleaños de Doña Mercedes, una gran fiesta en su casa en Granada, con toda la familia reunida, el escenario perfecto para mi propósito. Mientras preparábamos el viaje, seleccioné cuidadosamente las grabaciones más reveladoras. Las edité para eliminar silencios innecesarios, asegurándome de que cada mentira, cada manipulación, cada insulto velado quedara perfectamente claro. Transferí todo a una pequeña memoria USB que llevaba colgada al cuello, como un amuleto protector. El día antes de partir hacia Granada, tuve un momento de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No había otra manera de salvar nuestro matrimonio? Pero entonces Alejandro llegó a casa, frío y distante después de otra llamada con su madre, y supe que no tenía alternativa. Esta era una batalla por la verdad, por nuestro amor, y estaba dispuesta a luchar con las armas que tenía. Empaqué mi ropa para el fin de semana, incluyendo el vestido azul que había comprado especialmente para la ocasión. Era elegante pero discreto, como correspondía a una nuera respetuosa.
Pero en mi bolso, junto al regalo cuidadosamente envuelto para doña Mercedes, llevaba un pequeño altavoz Bluetooth. Era mi caballo de Troya, el instrumento que usaría para revelar la verdad. Durante el viaje en coche a Granada, Alejandro y yo apenas hablamos. La distancia entre nosotros se había vuelto tan común que ya casi no dolía. Observé el paisaje cambiar, los campos de olivos que anunciaban nuestra llegada a Andalucía, y sentí una extraña calma. Después de semanas de angustia y duda, por fin iba a actuar. ¿Estás bien?, me preguntó Alejandro en un momento del viaje, quizás notando mi inusual serenidad. Sí, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Solo estoy pensando en la fiesta de mañana. No mentía. De hecho, no podía pensar en otra cosa. La voz de doña Mercedes llenó el jardín, clara y perfectamente reconocible, amplificada por el pequeño altavoz que había colocado sobre la mesa. Alejandro, esa mujer no te conviene. Nunca te ha convenido. Te casaste demasiado rápido, sin pensar en las consecuencias. Una abogada valenciana sin conexiones, hija de un simple panadero. ¿Qué puede ofrecerte? El silencio que cayó sobre la fiesta fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron callar. Doña Mercedes se quedó paralizada, con la copa a medio camino entre la mesa y sus labios, mientras su propia voz continuaba exponiendo sus manipulaciones. Ayer la seguí cuando salió de su oficina. Estuvo en ese café de la calle Serrano durante casi una hora, hablando con un hombre. No pude ver quién era, pero reían como si se conocieran muy bien. Demasiado bien. Alejandro me miró, con una expresión que fluctuaba entre la confusión y el horror. Sabía exactamente a qué se refería esa grabación. Había tenido una reunión con el señor Gutiérrez, un cliente de 70 años que estaba tramitando su testamento. Un hombre encantador que contaba anécdotas divertidas sobre sus viajes por el mundo. La reunión había sido completamente profesional, en un lugar público, a plena luz del día. «Apaga eso inmediatamente», siseó doña Mercedes, recuperando la voz. Su rostro había perdido todo color, contrastando dramáticamente con su vestido burdeos. «No, doña Mercedes», respondí con una calma que no sabía que poseía. «Creo que todos deberían escuchar lo que dice cuando cree que nadie más está oyendo». Presioné otro botón y una nueva grabación comenzó a sonar. «Esa chica solo está contigo por el dinero, hijo. ¿No te das cuenta? Viene de la nada, de una familia sin recursos. ¿Crees que realmente te ama? Lo que ama es la seguridad que le das, la posición social. Probablemente esté buscando quedarse embarazada para asegurarse de que nunca la dejes». Algunos invitados comenzaron a murmurar, intercambiando miradas incómodas. Don Antonio, sentado al otro lado de la mesa, observaba a su esposa con una expresión indescifrable. «Lucía, por favor». La voz de Alejandro sonaba estrangulada. «Esto no es necesario». «Lo es», insistí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar, pero conteniéndolas con firmeza. «Has estado escuchando sus mentiras durante meses. Es hora de que todos, incluido tú, escuchen la verdad». Una tercera grabación comenzó a sonar. Esta era más reciente, apenas de la semana anterior. «No me importa lo que digas, Alejandro. Esa mujer no es suficientemente buena para ti. Nunca lo será. Y si tengo que inventarme cosas para que te des cuenta, lo haré. Es por tu propio bien». La confesión explícita de sus mentiras resonó por todo el jardín. Vi cómo algunas personas intercambiaban miradas de asombro, cómo otros bajaban la vista, avergonzados por ser testigos de algo tan íntimo y doloroso. «¡Basta!», gritó doña Mercedes, poniéndose de pie tan bruscamente que casi volcó su silla. «Esto es una violación de mi privacidad. Alejandro, haz algo». Pero Alejandro no se movió. Se quedó sentado, con los ojos fijos en la mesa, como si estuviera procesando todo lo que acababa de escuchar. Continué con la siguiente grabación, sin piedad. Era como si algo dentro de mí se hubiera liberado, una fuerza que ya no podía ni quería contener. Esa familia suya, tan ordinaria, su padre, un panadero que apesta a harina, su madre, una maestra de escuela que apenas sabe comportarse en sociedad, y ella, una abogada mediocre que solo consiguió trabajo porque seguramente se acostó con alguien. No quiero que mis nietos lleven esa sangre, Alejandro. No lo permitiré.
El insulto a mis padres fue lo que finalmente hizo que las lágrimas comenzaran a correr por mis mejillas. Mi padre, que se levantaba cada día a las 4 de la madrugada para amasar el pan que alimentaba a medio Valencia, que nunca había faltado un día al trabajo en 30 años. Mi madre, que había educado a generaciones de niños con paciencia y dedicación, que hablaba 3 idiomas y leía poesía en sus ratos libres, descritos como personas inferiores, indignas. Suficiente. La voz de don Antonio resonó con una autoridad que nunca le había escuchado. Mercedes, creo que es hora de que entremos en casa. ¿Qué? ¿Vas a permitir que esta mujer me humille así en mi propia fiesta? La indignación de doña Mercedes era palpable, pero había algo más en su voz. Miedo a ser expuesta, a que todos vieran la verdad detrás de su fachada perfecta. Tú te has humillado sola, respondió don Antonio con una tristeza profunda. Y a toda nuestra familia. Se levantó y le tendió la mano a su esposa, una mano que ella ignoró mientras se alejaba con paso furioso hacia la casa. El silencio que dejó tras de sí era tan denso que casi podía tocarse. Carmen, la amiga de doña Mercedes, que supuestamente me había visto con otros hombres, se levantó discretamente y se escabulló, evitando mirarme a los ojos. Otros invitados comenzaron a murmurar, algunos claramente incómodos, otros con una curiosidad morbosa apenas disimulada. Apagué el altavoz, sintiéndome repentinamente exhausta, como si hubiera corrido una maratón. Había más grabaciones, docenas de ellas, pero ya había dicho lo suficiente. La verdad estaba expuesta, cruda y dolorosa. Lo siento, dije, dirigiéndome a todos los presentes. No quería arruinar la celebración, pero ya no podía soportar más mentiras. Me levanté, con las piernas temblorosas, y me alejé de la mesa. Necesitaba espacio, aire, un momento para procesar lo que acababa de hacer. Crucé el jardín hasta el pequeño mirador que daba a la Alhambra, ese monumento eterno que había visto tantos dramas humanos a lo largo de los siglos. Me preguntaba qué pensarían sus antiguos habitantes de nuestros pequeños conflictos modernos. No estuve sola por mucho tiempo. Pronto escuché pasos acercándose, y supe sin mirar que era Alejandro. Podría reconocer su forma de caminar entre 1000 personas. ¿Desde cuándo?, preguntó simplemente, colocándose a mi lado, ambos mirando hacia la Alhambra. Meses, respondí, desde que noté cómo empezabas a dudar de mí después de cada llamada con ella. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me mostraste las grabaciones en privado? Era una pregunta válida. Quizás habría sido más sensato, más maduro. Pero la respuesta era simple. Porque no me habrías creído, dije con suavidad. Porque cada vez que intentaba hablar contigo sobre tu madre, te ponías a la defensiva. Porque necesitaba que vieras la verdad completa, no fragmentos que pudieras justificar o explicar. Se quedó en silencio, y por un momento temí haber cometido un error irreparable. Quizás esto era demasiado. Quizás había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Quizás acababa de destruir lo que quedaba de nuestro matrimonio en lugar de salvarlo. Tienes razón, dijo finalmente, y esas 2 palabras me devolvieron la esperanza. No te habría creído, o habría encontrado excusas. Siempre lo hago cuando se trata de ella. Se volvió para mirarme, y vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Claridad, como si una niebla se hubiera disipado. Esas cosas que dijo sobre ti, sobre tus padres, es imperdonable. No busco que la perdones o no, respondí con honestidad. Solo quería que vieras la verdad, que entendieras lo que ha estado pasando. En la distancia, podíamos escuchar el rumor de los invitados que comenzaban a marcharse. La fiesta de cumpleaños había terminado prematuramente, de la manera más inesperada. Deberíamos volver, dijo Alejandro. Recoger nuestras cosas. ¿Nos vamos?, pregunté sorprendida. Sí, respondió con firmeza. Volvemos a Madrid esta noche. No puedo estar aquí ahora mismo. Mientras caminábamos de regreso a la casa, sentí una mezcla extraña de emociones. Alivio por haber liberado la verdad, culpa por haber arruinado la celebración y una incertidumbre profunda sobre lo que vendría después. Pero sobre todo, sentía que por primera vez en meses podía respirar libremente. El camino de regreso a Madrid fue el más silencioso que jamás habíamos compartido. Las luces de los otros coches en la autovía iluminaban intermitentemente el rostro de Alejandro,
que mantenía la mirada fija en la carretera, las manos tensas sobre el volante. Yo miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje andaluz daba paso gradualmente a La Mancha, con sus campos interminables bajo un cielo estrellado. Ninguno de los dos habíamos dicho una palabra desde que salimos apresuradamente de Granada. La escena de nuestra partida había sido tensa. Alejandro recogiendo nuestras cosas mientras yo esperaba en el coche, incapaz de enfrentar nuevamente a nadie. Él había entrado brevemente a despedirse de su padre, pero no de su madre, que aparentemente se había encerrado en su habitación. Ahora, a mitad de camino entre Granada y Madrid, el silencio se volvía cada vez más pesado, casi tangible. ¿Te arrepientes?, pregunté finalmente, con voz apenas audible sobre el rumor del motor. Alejandro tardó tanto en responder que pensé que tal vez no me había oído. No lo sé, dijo al fin. Todo es demasiado. Necesito tiempo para procesarlo. No era la respuesta que esperaba, pero al menos era honesta. Asentí y volví a mirar por la ventana. Las estrellas parecían especialmente brillantes esa noche, indiferentes a nuestros pequeños dramas humanos. Lo que hizo mi madre, lo que dijo sobre ti, sobre tus padres, continuó tras un largo silencio. No tiene justificación. Pero grabar sus conversaciones, exponerla así frente a todos, no sé si esa era la única solución, Lucía. Sus palabras me dolieron, pero entendía su punto de vista. Para él, esto no era solo sobre nosotros, era sobre su familia, su madre, la mujer que lo había criado y que, a pesar de sus defectos, seguía siendo importante en su vida. Intenté hablar contigo muchas veces, le recordé suavemente. Cada vez que mencionaba cómo tu madre me trataba, cómo intentaba ponerte en mi contra, te cerrabas, no me escuchabas. Lo sé, admitió, y vi cómo sus nudillos se blanqueaban sobre el volante. Supongo que era más fácil no ver lo que estaba pasando, más cómodo. El resto del viaje transcurrió mayormente en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Llegamos a Madrid pasada la medianoche. Nuestro apartamento en Chamberí, normalmente un refugio acogedor, parecía extrañamente ajeno esa noche, como si perteneciera a otra vida, a otras personas. Dejamos las maletas en la entrada y nos movimos con la incomodidad de dos extraños obligados a compartir espacio. Yo me dirigí directamente al baño, necesitando un momento a solas. Mientras el agua caliente de la ducha corría sobre mi cuerpo, dejé que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeran. Lloré por todo, por los meses de manipulación, por la confianza perdida, por la manera en que había tenido que defenderme, por el dolor que había visto en los ojos de Alejandro. Cuando salí, envuelta en mi bata, lo encontré sentado en el borde de la cama, con el teléfono en la mano. Mi padre ha llamado, dijo sin levantar la vista. Está preocupado por nosotros. ¿Qué le has dicho? Que estamos bien, que necesitamos tiempo, respondió, dejando el teléfono sobre la mesita de noche. También ha dicho que mi madre está, comprensiblemente alterada. No supe qué responder a eso. ¿Debía sentir compasión por la mujer que había intentado sistemáticamente destruir mi matrimonio? ¿Culpa por haberla expuesto? No quiero hablar de ella ahora, dijo Alejandro, como leyendo mis pensamientos. Necesito dormir. Mañana veremos. Esa noche dormimos dándonos la espalda, separados por un abismo invisible pero innegable. Yo escuchaba su respiración, tratando de adivinar si realmente dormía o si, como yo, estaba atrapado en un torbellino de pensamientos. La mañana siguiente era domingo, y por primera vez en meses no hubo llamada de doña Mercedes. El silencio del teléfono era tan notable como lo había sido su constante presencia. Alejandro y yo nos movimos cautelosamente uno alrededor del otro, como bailarines inseguros sobre los pasos a seguir. Preparé café y tostadas, una rutina normal que ahora parecía extraordinariamente complicada. Cada gesto, cada palabra no dicha, cargaba un peso enorme. Tenemos que hablar, dijo finalmente Alejandro, sentándose a la mesa de la cocina con su taza de café. Sobre todo, asentí, sentándome frente a él, preparándome para lo que vendría. Recriminaciones, ira, el final de nuestro matrimonio. Lo siento, fueron sus primeras palabras, sorprendiéndome. Siento no haberte escuchado, no haberte creído.
Siento haber permitido que mi madre se interpusiera entre nosotros. Las lágrimas acudieron nuevamente a mis ojos, esta vez de alivio. No era el final, sino quizás un nuevo comienzo. También lo siento, respondí. No quería humillarla así, pero no veía otra salida. Sentía que te estaba perdiendo un poco cada día. Esas cosas que dijo sobre ti. Alejandro sacudió la cabeza, como si aún no pudiera creerlo. No sé cómo pude dejar que me influyera tanto. Es tu madre, dije simplemente. Es natural que confíes en ella. No cuando dice mentiras sobre la mujer que amo. Esas palabras, la mujer que amo, resonaron en mi corazón. Hacía tanto tiempo que no las escuchaba que casi había olvidado cómo sonaban en sus labios. El silencio que siguió fue diferente al de la noche anterior. No era un silencio de distancia, sino de reflexión, de reconexión. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. No lo sé, admitió Alejandro. No puedo simplemente cortar a mi madre de mi vida, pero tampoco puedo permitir que siga tratándote así. No te pido que elijas entre ella y yo, aclaré. Solo quiero respeto y honestidad. El teléfono de Alejandro sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Miró la pantalla y su expresión se endureció. Es ella, dijo. Contesta, le animé. Tienes que hablar con ella eventualmente. Dudó un momento, pero finalmente respondió, poniendo el teléfono en altavoz. Ya no habría más secretos entre nosotros. Alejandro, la voz de doña Mercedes sonaba diferente, despojada de su habitual confianza. ¿Cómo estás, hijo? Bien, mamá, respondió él, con un tono neutro que nunca le había escuchado usar con ella. ¿Y tú? ¿Cómo crees? Humillada frente a todos mis amigos y familia. Tu padre apenas me habla. No había arrepentimiento en su voz, solo autocompasión. Alejandro me miró, y vi en sus ojos una nueva claridad, una comprensión que antes no estaba ahí. Lo que hiciste no estuvo bien, mamá, dijo con firmeza. Las cosas que dijiste sobre Lucía, las mentiras que inventaste, no eran mentiras, interrumpió ella. Tal vez exageré algunas cosas, pero solo por tu bien. Esa mujer no es para ti, Alejandro. Nunca lo ha sido. Esa mujer es mi esposa, respondió él, su voz cada vez más firme. Y la amo. Si no puedes respetarla, si no puedes aceptarla como parte de mi vida, entonces tendremos que replantearnos nuestra relación, mamá. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento pensé que doña Mercedes había colgado, pero entonces habló, con una voz que apenas reconocí, pequeña y quebrada. ¿Me estás eligiendo a ella sobre mí? ¿A tu propia madre? No se trata de elegir, mamá. Se trata de respeto, de honestidad, de permitirme vivir mi propia vida. Después de todo lo que he hecho por ti, comenzó ella, recurriendo a la culpa, su arma favorita. Te quiero, mamá, la interrumpió Alejandro. Siempre serás mi madre, pero Lucía es mi esposa, la mujer con la que he elegido compartir mi vida. Y si quieres ser parte de esa vida, tendrás que aceptarla. Sin manipulaciones, sin mentiras. Otro silencio, este más largo. Podía imaginar a doña Mercedes al otro lado de la línea, procesando que por primera vez en su vida, su hijo se había plantado firmemente frente a ella. Necesito tiempo, dijo finalmente. Esto no es fácil para mí. Lo entiendo, respondió Alejandro. Tómate el tiempo que necesites. Pero mi posición no va a cambiar. Cuando colgó, el apartamento volvió a sumirse en silencio. Pero era un silencio diferente, limpio, casi reconfortante, como el silencio después de una tormenta, cuando el aire está fresco y claro. Gracias, dije simplemente, tomando su mano sobre la mesa. No me agradezcas, respondió, entrelazando sus dedos con los míos. Debí haber hecho esto hace mucho tiempo. Esa tarde, por primera vez en meses, paseamos juntos por el Parque del Retiro, como solíamos hacer cuando recién nos habíamos casado. Hablamos mucho, sobre nosotros, sobre el futuro, sobre cómo reconstruir lo que se había dañado. No fue una conversación fácil, pero fue honesta, sin sombras ni manipulaciones. Mientras caminábamos bajo los árboles centenarios del parque, sentí que algo había cambiado fundamentalmente entre nosotros. El shock inicial estaba dando paso a una nueva comprensión, más profunda y madura. Y el silencio, ese silencio que tanto tiempo había sido nuestro enemigo,
Ahora parecía un espacio de paz, de posibilidades. Las semanas siguientes fueron un proceso de reconstrucción, lento pero constante. Como abogados, Alejandro y yo estábamos acostumbrados a reparar situaciones rotas, a encontrar soluciones en medio del caos, pero nunca habíamos tenido que aplicar esas habilidades a nuestra propia relación de una manera tan profunda. Acordamos ir a terapia de pareja, algo que nunca habíamos considerado antes. Nuestra terapeuta, la doctora Campos, una mujer de unos 50 años con ojos amables y voz serena, nos guió a través de conversaciones difíciles pero necesarias. La confianza, nos dijo en una de nuestras primeras sesiones, es como un jarrón de cristal. Una vez roto, puede repararse, pero las grietas siempre serán visibles. La cuestión es si esas grietas lo hacen más frágil o más interesante. Esas palabras resonaron profundamente en mí. No buscábamos volver a lo que éramos antes. Eso era imposible. Pero quizás podíamos construir algo nuevo, algo más fuerte y más honesto. Don Antonio llamaba regularmente a Alejandro. Por lo que mi marido me contaba, la relación entre sus padres también estaba pasando por un periodo de reevaluación. Al parecer, la exposición pública del comportamiento de doña Mercedes había abierto los ojos de don Antonio a dinámicas que había preferido ignorar durante décadas. Mi padre está considerando separarse, me confesó Alejandro una noche, mientras cenábamos en la terraza de nuestro apartamento. Era finales de septiembre, y las noches empezaban a refrescar, pero aún era agradable estar fuera. Dice que lo que pasó en la fiesta fue solo la punta del iceberg, que lleva años aguantando comportamientos similares. Lo siento, dije sinceramente. A pesar de todo, no me alegraba del dolor que mi acción había causado en la familia. No lo sientas, respondió Alejandro, tomando un sorbo de vino. Mi padre dice que se siente más ligero ahora, como si se hubiera quitado un peso de encima. Creo que, en cierto modo, estás ayudando a liberar a toda la familia de años de manipulación. No era un consuelo fácil, pero acepté sus palabras con una sonrisa triste. La verdad a veces duele antes de sanar. Doña Mercedes, por su parte, mantenía un silencio absoluto conmigo. Con Alejandro hablaba ocasionalmente, conversaciones breves y tensas que él me relataba después. No había pedido perdón, ni había reconocido sus mentiras. Pero al menos ya no intentaba activamente sabotear nuestra relación. En el bufete, las cosas también habían cambiado. Pilar, mi compañera que me había apoyado desde el principio, ahora era más que una colega. Era una verdadera amiga. Almorzábamos juntas casi a diario, y a veces ella y su marido se unían a nosotros para cenas o salidas al teatro. «Te veo diferente», me comentó un día mientras compartíamos un café en un descanso. Más presente, como si antes una parte de ti siempre estuviera en otra parte, lidiando con todo eso. Tenía razón. Durante meses, incluso en el trabajo, una parte de mi mente siempre había estado ocupada con las manipulaciones de doña Mercedes, con la desconfianza creciente de Alejandro, con estrategias para proteger mi matrimonio. Ahora, aunque todavía estábamos sanando, esa carga mental había disminuido considerablemente. Me siento más ligera, admití, como si pudiera respirar completamente por primera vez en mucho tiempo. Octubre llegó con sus hojas doradas y su luz ambarina. Un domingo, recibimos una llamada inesperada. Don Antonio quería visitarnos. Venía solo. Lo recibimos en nuestro apartamento, un poco nerviosos, pero también curiosos. Don Antonio siempre había sido una figura un tanto distante, un hombre de pocas palabras que parecía preferir mantenerse al margen de los conflictos familiares. «He alquilado un piso», nos anunció después de los saludos iniciales, mientras tomábamos café en el salón. «Aquí en Madrid, en Malasaña. Me he separado de Mercedes». La noticia, aunque no completamente inesperada después de lo que Alejandro me había contado, nos sorprendió por su finalidad. «Lo siento, papá», dijo Alejandro, aunque su tono sugería que entendía la decisión. «No lo sientas, hijo», respondió don Antonio, con una sonrisa triste pero serena. «Debí haberlo hecho hace años. Tu madre y yo, hace tiempo que no somos felices juntos. Lo que pasó en su cumpleaños solo fue el catalizador». Me miró directamente, por primera vez en toda nuestra relación. «Te debo una disculpa, Lucía», dijo con sinceridad. «Sabía lo que Mercedes estaba haciendo, cómo te trataba, las mentiras que esparcía, y no hice nada.
Me quedé callado, como siempre. No tiene que disculparse, comencé, pero él levantó una mano, interrumpiéndome suavemente. Sí, tengo que hacerlo. Mi silencio te hizo daño a ti y a mi hijo. Os hizo daño a ambos, y por eso lo siento profundamente. En ese momento, sentí que algo se cerraba, un círculo que necesitaba completarse. No era solo Alejandro quien había sido manipulado por doña Mercedes. Era toda la familia, incluido don Antonio, que había elegido la paz superficial sobre la honestidad durante décadas. Después de su visita, Alejandro estuvo callado el resto del día. Lo encontré en el balcón al anochecer, mirando las luces de Madrid que comenzaban a encenderse. ¿Estás bien?, pregunté, uniéndome a él. Estoy pensando en mis padres, respondió, en cómo vivieron tantos años en una relación así, en cómo mi madre controló a todos a su alrededor, incluido mi padre, y en cómo yo casi permito que hiciera lo mismo con nosotros. Lo abracé por detrás, apoyando mi mejilla contra su espalda. Pero no lo permitiste, le recordé. Al final, elegiste la verdad. Se giró para mirarme, y en sus ojos vi una mezcla de tristeza y determinación. Gracias por luchar por nosotros, dijo, acariciando mi mejilla, incluso cuando yo no sabía que necesitábamos luchar. 2 semanas después, recibimos otra visita inesperada. Estaba sola en casa. Alejandro había ido a jugar al pádel con unos amigos, cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con doña Mercedes. Mi primer instinto fue cerrar la puerta, protegerme de cualquier nuevo ataque, pero algo en su apariencia me detuvo. Parecía más pequeña, de alguna manera, menos imponente que la mujer que había dominado nuestras vidas durante tanto tiempo. ¿Puedo pasar?, preguntó, con una voz que apenas reconocí, desprovista de su habitual arrogancia. Dudé un momento, pero finalmente me aparté para dejarla entrar. La guié hasta el salón, donde nos sentamos en un silencio incómodo. Alejandro no está, dije finalmente. Lo sé, respondió. Quería hablar contigo. Esperé, tensa, preparada para defenderme si era necesario. No voy a pedirte perdón, comenzó, y sentí que la decepción y la ira comenzaban a crecer dentro de mí. Pero continuó, porque no creo que un simple «lo siento» sea suficiente para lo que hice. La miré sorprendida, sin saber qué responder. He empezado a ir a terapia, continuó, mirando sus manos entrelazadas sobre su regazo. Por primera vez en mi vida. A mi edad, imagínate. Sonrió brevemente, sin alegría. Mi terapeuta dice que tengo que enfrentar las consecuencias de mis acciones, que tengo que reconocer el daño que he causado antes de poder repararlo. Respiró profundamente antes de continuar. Lo que hice estuvo mal, muy mal. Las mentiras, la manipulación. No tengo excusa. Podría decir que lo hice porque amo a mi hijo, porque quería protegerlo, pero la verdad es más complicada y más fea. ¿Por qué entonces?, pregunté encontrando mi voz. Control, respondió simplemente. Miedo a perder el control sobre mi hijo, sobre mi vida. Antonio se ha ido, ¿sabes? Después de 40 años juntos, y no puedo culparlo. Había un tono de resignación en su voz que nunca había escuchado antes. No espero que me perdones, continuó. Ni siquiera estoy segura de merecerlo, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma, que estoy intentando cambiar. No por Antonio, ni siquiera por Alejandro, por mí. No supe qué decir. Una parte de mí quería mantener mi ira, mi resentimiento, como una armadura protectora. Otra parte reconocía el enorme paso que esta mujer orgullosa estaba dando al venir a hablar conmigo así. Necesitaré tiempo, dije finalmente. No puedo prometer que algún día confiaré en ti o que olvidaré lo que pasó, pero aprecio que hayas venido. Asintió, aceptando mis palabras. Cuando se levantó para irse, parecía más ligera, como si el simple acto de reconocer sus errores hubiera aliviado parte de su carga. Esa noche, cuando le conté a Alejandro sobre la visita de su madre, vi en sus ojos una mezcla de sorpresa y esperanza cautelosa. ¿Crees que realmente está cambiando?, preguntó. No lo sé, respondí honestamente, pero el hecho de que esté intentándolo ya es algo. En los meses siguientes, nuestra vida fue encontrando un nuevo ritmo. Alejandro y yo seguimos en terapia, reconstruyendo nuestra confianza día a día.
Don Antonio se adaptó a su nueva vida de soltero en Malasaña, descubriendo pasiones olvidadas como la fotografía y los viajes. Y doña Mercedes, sorprendentemente, continuó con su terapia, haciendo pequeños pero significativos esfuerzos por reconectar con su hijo de una manera más sana. Las heridas no desaparecieron completamente. Había días en que la desconfianza asomaba a su cabeza, en que las dudas volvían, en que las viejas dinámicas amenazaban con restablecerse. Pero ahora teníamos herramientas para enfrentarlas, para hablar abiertamente, en lugar de permitir que el silencio y la manipulación se instalaran entre nosotros. Una tarde de primavera, casi un año después de aquel fatídico cumpleaños, Alejandro y yo paseábamos por el Parque del Retiro. Los cerezos estaban en flor, creando un dosel rosa sobre nuestras cabezas. Me detuve para admirarlos, sintiendo una paz que creí que nunca volvería a experimentar. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, notando mi expresión. En lo mucho que ha cambiado todo, respondí. En lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Me abrazó por la cintura, apoyando su mentón en mi hombro. Pero no lo perdimos, murmuró. Gracias a ti. A tu valor. Me giré para mirarlo, para ver en sus ojos el amor que una vez temí haber perdido para siempre. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije. Tu madre siempre temió que yo te alejara de ella, y al final fue ella misma quien casi te pierde con sus propias acciones. La vida tiene un extraño sentido del humor, respondió Alejandro con una sonrisa triste. Mientras continuábamos nuestro paseo, sentí una libertad que iba más allá de la simple ausencia de manipulación. Era la libertad de ser yo misma, de ser amada por quien realmente era, de vivir sin la sombra constante de la duda y la desconfianza. Era la libertad que había luchado por conseguir, que había ganado con lágrimas y determinación. Una libertad que ahora, finalmente, podía disfrutar plenamente.